¿cómo va a ser que Gonzalo Castillo tenga un 40% y Luis Abinader, que todos los estudios serios lo dan coqueteando el 50%, ahora tiene un 38%? Yo pienso que los ejecutivos de esta encuestadora deben darle una explicación al país, porque como que de la noche a la mañana Luis Abinader sube, Gonzalo Castillo sube de un 30%, un 29% a un 40%, y tenemos a Luis Abinader simplemente con un 38%. Nosotros estamos haciendo contacto con los ejecutivos de SIC Latinoamérica para que nos explique estos números, Víctor, porque cómo es que de repente Luis Abinader perdió entonces en 2 semanas o en un mes, perdió prácticamente 15 puntos. Esos 15 puntos, el Leonel Fernández no arranca. ¿Qué es lo que está pasando, Víctor? Todo esto va... Señor director, tenemos a José Abad. Saludos, tenemos a José Abad ahí conectado con nosotros. Tenemos a José, muy buenos días, José Abad, quien es ejecutivo principal en el país de SIC Latinoamérica. ¿Cómo te estás, José? Muy bien, gracias. También está con nosotros José Víctor Peña, también el periodista Víctor Peña, conectado con nosotros hoy aquí, preocupado por toda esta encuesta, pero me preocupa más la de SIC Latinoamérica porque es la única encuesta seria en el país que ha dado a Gonzalo Castillo por encima de Luis Abinader. Queremos que tú nos expliques un poco de qué se trata todo esto. Bueno, mira, nosotros periódicamente realizamos diferentes tipos de estudios. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, te estoy escuchando. Perfecto. Nosotros periódicamente realizamos diferentes tipos de estudios todos los meses y desde el año pasado. Primero nos enfocamos en realizar estudios para las primarias y también hacemos estudios que nos contratan diferentes tipos de clientes. En las elecciones anteriores que se iban a realizar inicialmente en febrero, hicimos muchos estudios enfocados en las municipales. Hasta antes de suspenderse las elecciones de febrero, en nuestros estudios el PLD iba a ganar más del 50%. Yo recuerdo inclusive en una conferencia de prensa que presenté unos datos donde hasta ese momento en nuestros estudios en municipios y distritos municipales teníamos que el PLD iba a ganar el 59% de esos municipios y distritos municipales. Sin embargo, se suspendió las elecciones, todo el mundo sabe lo que sucedió. Inmediatamente se suspendió, nosotros nos solicitaron algunos clientes medir y vimos que los números eran totalmente contrarios. Por ejemplo, ya no mediciones específicamente en todo el país por municipio, pero en los principales municipios hicimos mediciones donde el PLD tenía o una gran ventaja o por lo menos estaba muy cercano, estaba cerradamente cercano, y vimos que ya esa ventaja la había perdido y había muchos de esos lugares donde que estaban ganando por 10 puntos, ahora estaban perdiendo por 8, por 10, y básicamente se vio así ya las elecciones del 15 de marzo. A nuestro entender, y aquí podemos, por eso las encuestas son una medición del momento. La gente entiende que lo que sucedió, lo que presentan las encuestas hoy es lo que va a proyectar más adelante, y no, realmente no es así. Podemos ver cómo sucedió en febrero, donde en muchos municipios que nosotros inclusive habíamos medido hasta el 6, nosotros presentamos resultados hasta el 6 de febrero, volvimos a medir después del 15 de febrero y en esos mismos lugares estaban perdiendo muchos de esos alcaldes. Entonces, es lo que te muestra a ti que las encuestas son una valoración del momento. Bueno, ¿qué te puedo decir? Con relación a la situación actual, nosotros entregamos, antes de las elecciones del 15 de marzo, nosotros habíamos hecho ya unas mediciones, y ahí sí comenzamos a medir a nivel presidencial, y vimos que hasta ese momento Luis Abinader estaba en primer lugar, le llevaba más o menos unos 15 puntos hasta ese momento, 14 de marzo. Se dan las elecciones, pasa todo lo que sucedió de esta situación actual. Nosotros pudiéramos entender que ese repunte que ha tenido Gonzalo Castillo se debe a las acciones que está realizando el gobierno y el mismo candidato, inclusive tanto así que Luis Abinader tuvo que salir después de estar 2 semanas en casa.
también hacer acciones porque ellos tienen también sus mediciones. Como ustedes saben, las encuestas son una medición del momento. En este momento nosotros hemos hecho en el mes de abril 3 mediciones, en la cual las 3 están básicamente por el margen de error, están muy cercanas. Se publicó una creo que el 15. Bueno, nosotros al final, y algo importante, nosotros hacemos estas encuestas y se las entregamos a los diferentes clientes. Ya es del cliente filtrar o no, o publicar o no estas encuestas. En ocasiones nosotros mismos publicamos nuestras propias encuestas que nosotros hacemos, porque también hacemos estudios periódicamente, y más cuando se están acercando las elecciones. Es una práctica común de CID en toda la región realizar por lo menos un estudio propio una vez al mes. Ahora, estos estudios que se han estado publicando estos días, sí, nosotros los hicimos, se lo entregamos a su respectivo cliente y ellos decidieron filtrar la información a los medios. Algo importante de destacar, nosotros sí entendemos que esto es una medición en la cual refleja la simpatía partidaria o su intención de voto de un momento en específico. ¿Eso significa que se va a mantener? No, no necesariamente. Pudiera Gonzalo aumentar, pudiera Luis aumentar, etcétera. Eso va a depender de las acciones que haga cada uno de los candidatos. Hay algo importante a destacar. Si ustedes se fijan en la misma encuesta, demuestra que, por ejemplo, la región metro, que es Distrito Nacional Gran Santo Domingo, Luis Abinader está por encima de un 40 y pico de por ciento. Y es donde está el fuerte de Luis. La región sur, Gonzalo Castillo está por encima de un 48%, donde él es muy fuerte. Ya en la norte está muy similar. Entonces, básicamente, aquí están las diferencias de por qué en estos datos en este momento. Solamente decirle a los amables televidentes y radiovidentes que se conectan con nosotros, estamos conversando con José Abad, quien es ejecutivo de SIC Latinoamérica, el principal ejecutivo en el país de SIC Latinoamérica, y decirle también que hagan sus preguntas, la gente está eufórica en las redes sociales de Abad, preguntando que cómo es, qué pasó. Víctor, ¿tú decías? Sí, yo le iba a preguntar a Abad cuál fue el muestreo que utilizó, el método que se utilizó, porque de repente la gran incógnita es aunque todas las encuestas han dado favorito a Luis Abinader en las mediciones que se han hecho, de repente sale una con un empate técnico aquí entre Gonzalo Castillo y Luis Abinader. Bueno, mira, con relación hay varias encuestas, inclusive, que han salido recientemente. Es importante esta pregunta que tú haces, porque tú tienes que identificar la ficha técnica, si fue a nivel de una provincia, si fue a nivel de la población general, el tipo de levantamiento, etcétera, la muestra. Entonces eso es muy importante para entender las encuestas. Nuestra encuesta, yo puedo hablar de nuestra encuesta, no creo prudente poder emitir opiniones sobre otra encuesta, porque yo no manejo independientemente que muestren cómo lo colocaron los datos, cómo hicieron el levantamiento, no sé realmente cómo fue, porque no estuve parte de eso. Pero en nuestra encuesta, nosotros hicimos un muestreo de 1.310 encuestas. En esta última, normalmente hacemos una muestra representativa de la población nacional de 1.200. En esta ocasión hicimos 1.300 encuestas telefónicas y con representatividad provincial a nivel nacional. Es decir, se le da un peso provincial, el peso poblacional que tiene cada una de las provincias, a las 1.200, y se hace esa proporción estratificada en los diferentes municipios. Y lo hacemos de manera telefónica en este momento por la situación actual. Pero hay algo muy importante también, es que nosotros, para medir si estos levantamientos que realizamos van acorde con la realidad del momento, podemos, en esa misma encuesta que no se publicó todos los datos, cuando se le consultó al entrevistado que cuál era el partido por el cual había votado en marzo, más del 35% había votado por el PRM, y creo que ahora mismo no recuerdo, un 30% por el PLD. Es decir, que ahí podemos ver que la gente que estaba respondiendo
en su mayoría, el 15 de marzo había votado por el PRM y un gran porcentaje también por el PLD. Esto también nos ayuda a nosotros a entender que no haya una desviación de la realidad en el momento. Nosotros entendemos que estas... Ajá. Hacete una pregunta. Cuando ustedes hicieron este levantamiento, ¿no le llamó la atención el resultado? Hasta el momento no. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos hecho en el mes de abril, hicimos en el mes de abril 3 levantamientos y los resultados eran muy similares. Vimos que Gonzalo iba subiendo, la diferencia era mínima en la primera semana de abril. La segunda semana de abril vimos que ya había un empate técnico, 40-38, y en esta también, es decir, que ya 3 levantamientos que hemos hecho en el mes de abril a nivel nacional. Eso es importante destacar porque se han publicado algunas encuestas provinciales, tanto dando ganador a Luis, tanto ganador a Gonzalo, y esas son encuestas provinciales. Por ejemplo, se mencionó una en el Distrito Nacional, esa que tú mencionabas, Rodolfo, ahorita antes de iniciar el programa, fue en Santiago precisamente, pero nuestro levantamiento es a nivel nacional, con una representatividad de la población a nivel nacional. Nosotros también estamos... Ajá. Mira, hay una realidad planteada aquí con tu encuesta, y es que en la República Dominicana le damos mucho calor y mucha bienvenida a las encuestas que nos favorecen. Las que no nos favorecen, entonces acabamos con ellas y la firma encuestadora. Estar Abad y su firma encuestadora preparado, porque ahora tú hay que un contraste con lo que ha salido hasta el momento. ¿Están ustedes preparados para que esa lluvia de crítica? Claro que sí. Eso siempre ha sucedido. Yo tengo 15 años trabajando en el sector de investigación del mercado. Rodolfo me conoce en ese sentido también. Y básicamente nosotros presentamos lo que obtenemos y nosotros confiamos en los resultados que presentamos. Como les dije, esto es una fotografía del momento. En 2 semanas eso puede cambiar y les aseguro, ahí les puedo asegurar lo siguiente: nosotros siempre como empresa vamos a presentar los datos que obtenemos y que confiamos, y siempre confiamos en nuestro levantamiento. Algo importante a destacar: nosotros, yo te puedo casi asegurar que somos la única empresa en República Dominicana que utiliza la herramienta de validación al nivel que nosotros llevamos. Casi todas utilizan la misma plataforma, que es Survey2Go, que es una plataforma para realizar levantamiento, pero nosotros validamos cuando hacemos encuestas presenciales, validamos que la encuesta se haya hecho en el sector donde indica. Validamos en audio la entrevista que está realizando el encuestador para que todo lo que el encuestador pregunte y lo que se responde sea lo que la persona dice. Por eso nos da, y inclusive en este telefónico, nosotros validamos más del 50% de las entrevistas, y esto nos da seguridad de lo que estamos realizando. En ese sentido, nosotros estamos totalmente seguros y convencidos que lo que presentamos en esta encuesta del 23 y el 24 del mes pasado, esos son los datos en ese momento. La fotografía del momento puede cambiar, ¿me entiendes? Y hay algo importante a destacar. Dame un minutico, Rodolfo, dame un minutico aquí para importante destacar. Nosotros hemos venido presentando datos desde febrero a nivel presidencial, pero no sé si ustedes no se han dado cuenta que ni siquiera los clientes que nos han contratado han filtrado esos datos. ¿Por qué? Porque en ese momento el panorama lamentablemente no le favorecía en las mismas encuestas que nosotros hemos realizado, ¿me entiendes? Y eso, al final, las encuestas son una herramienta que te permite tomar acciones y decisiones donde enfocarte en cuál lugar tú estás más débil, cuál área tú estás más fuerte. En ese sentido, pues en el mes de abril se publicaron 2 encuestas nuestras, pero era porque en ese momento quien nos contrató, que muchos son empresarios, deciden filtrar la información porque les favorece en ese momento. Pero cuando no les favorezca, nosotros vamos a seguir entregando resultados cada vez que nos contraten, ¿me entiendes? Es decir, y cada quien publica en ese sentido. Nosotros entregamos lo que obtenemos y ellos que son los dueños de la encuesta, es decir, y aquí Rodolfo sabe, porque Rodolfo pertenece a un partido político, que los partidos deciden
enviar o no sus encuestas a los medios, pero nosotros como empresa responsable, que tenemos 42 años en el sector de investigación de mercado, nosotros no vivimos solamente de la política, eso es lo que menos hacemos. Lo que nosotros más hacemos son estudios de mercado y trabajos sociales, es decir, de investigación social. Eso es lo que más nosotros realizamos, pero estamos conscientes de todas las críticas. Ajá. ¿Qué hizo Gonzalo bien para pasar de 20 y pico de punto a 40? ¿Y qué hizo Luis mal para bajar a un 38? Bueno, yo así te doy. Ahí Mira, tú tienes la gente indignada, tú tienes la gente indignada aquí en las redes. Tranquilo, yo pudiera darte una percepción personal, sin embargo yo te voy a trabajar con los mismos datos de la encuesta. El 15 de abril nosotros publicamos una encuesta, que inclusive si no te la compartí yo te la puedo enviar, para que tú puedas ver que más del 60% de la población recordaba las acciones que estaba realizando el candidato Gonzalo. Entre esas te puedo mencionar, se preguntaron aquí por los tres candidatos abiertamente, es decir, libremente, sin parcializar uno al otro, porque al final a nosotros no nos interesa presentar un dato que no es. En ese sentido, más del 60% de la gente, y tú te vas a dar cuenta en la encuesta que cuando te la envíe, reconocía que Gonzalo había hecho acciones como buscar dominicanos en Cuba, las fumigaciones que estaba haciendo, la donación de los 20 millones, etcétera. Y en ese sentido, más del 70% de la población lo valoraba positivo. Sobre Luis Abinader, reconocían que había prometido pruebas, que había la instalación de un hospital en La Vega, que estaba entregando mascarillas, que estaba entregando guantes, que estaba entregando alimentos, y así sucesivamente las acciones de cada uno de ellos fueron reconociéndolas. ¿Qué sucede? A mi entender, ya esto es un juicio personal, las 2 primeras semanas que Gonzalo estuvo en la calle reaccionando y Luis desde su casa proponiendo, eso le dio ventaja al candidato del oficialismo. Esa es mi opinión personal, y lo puedo contrastar con los datos. La valoración de Gonzalo, de él como persona, aumentó en más de 20 puntos. En más de 20 puntos ha subido la valoración de él como persona. La de Luis se ha mantenido igual, muy fuerte también. Los dos están valorados muy bien, tanto Luis Abinader como Gonzalo Castillo. En el caso de Leonel, te puedo mencionar que aproximadamente más de un 50-55% dice que Leonel no ha hecho acciones en esta situación del coronavirus, y que las acciones, los que reconocen las acciones que ha hecho, un 12% mencionó que había hecho propuestas al gobierno, y como un 3 o un 4% mencionó que había dado alimentos. En ese sentido, cuando tú tomas en cuenta la valoración que tuvieron tanto Luis como Gonzalo con la de Leonel, ellos dos salen muy bien valorados, mientras que Leonel no sale bien valorado en ese sentido. Hay algo importante a destacar, y aquí ya te estoy hablando como consultor en ese sentido. Lamentablemente en República Dominicana tenemos una clase baja que es el 60%, lo dicen los organismos internacionales, los mismos estudios que hace el Estado, los estudios que hacen todas las empresas. Aproximadamente un 60% de la población es clase baja. Ese segmento de la población que es clase baja, esas ayudas que está dando el gobierno, esas acciones, lo ve como algo muy positivo, y eso, aquella gente que le había dado un voto de castigo al PLD en las elecciones de marzo, ha variado un poco su percepción. Cuando digo un poco, no es que se ha volcado drásticamente, sino que ha variado un poco, porque el PLD, independientemente de la situación, el PLD, ustedes pueden ver que tuvo más de casi un 40% de los votos entre los aliados, cuando solamente se le suma a los de ellos, tuvieron un 33% de los votos, mientras que el PRM un 39% de los votos ya directamente por partido. En ese sentido, lo que te quiero decir es que ahí este partido PLD, que está en el gobierno, con todas estas acciones que está realizando el gobierno, más el mismo candidato, ese es mi entender lo que ha hecho que un segmento de la población que básicamente valora positiva estas acciones, es lo que le ha estado dando este acercamiento que han tenido estos dos candidatos. Sin embargo, en la clase media,
que pudiéramos decir que la clase media ronda el 35%, y te lo puedo decir por mi encuesta, en la clase media Luis Abinader es el que está muy por encima de Gonzalo, más de 10 puntos en la clase media. En mi propia encuesta lo que sucede es que la clase media es el 35%, en la clase baja es el 60%, y la clase alta, muy alta, es el 5%. Y tanto la clase alta, la mayoría, tienen un afín con el gobierno bueno, ustedes saben todas las acciones, y la clase baja se ha estado tornando nuevamente hacia el gobierno. Tradicionalmente ha sido más del PLD. En ese sentido es nuestra opinión de por qué Gonzalo ha aumentado esos puntos. Pero vuelvo y repito, eso es un levantamiento que nosotros hicimos entre el 23 al 24 de marzo. Y los datos pueden cambiar. Los datos pueden cambiar como siempre han cambiado, porque en la política se mueven muchas cosas. Ustedes saben, Rodolfo, tú sabes que tú eres político, cómo se manejan las cosas, y las encuestas lo que te van dando una orientación en el momento. En esa encuesta vi que midieron también la participación de presidencia del presidente, la valoración al COVID-19. La población ve que hay un problema hay un problema con respuesta. El gobierno hasta la semana pasada fue que comenzó a comprar pruebas. Sin embargo, en la encuesta se le da una valoración muy positiva al manejo del COVID-19. Bueno, hay algo importante a destacar. Estos son, como te mencioné, los resultados, pero si nosotros que habíamos hecho en las mismas mediciones antes de esta situación, habíamos visto que el mismo presidente había tenido una valoración rondando el 50%, y luego de la situación actual del COVID ha aumentado bastante. Recuerden algo, nosotros que muchas veces damos una opinión personal, damos una opinión por nuestro entorno, pero nuestro entorno no necesariamente, que ustedes que son igual que yo de clase media, no necesariamente es así el resto del país. Y como le mencioné anteriormente, el resto del país, especialmente en el sur y en el norte y en el este, hay muchas necesidades, y esta gente ve que le dan una ayuda con la tarjeta Solidaridad, le dan alimentos, etcétera, y ellos valoran positivo esas acciones directamente. Ese es nuestro entender que ha estado sucediendo, porque han estado valorando positivamente al presidente, que ha aumentado aproximadamente unos 15 puntos en esta situación. Pero no cabe destacar que hay un porcentaje importante, más de un 20%, que le da valoraciones negativas, y la gran mayoría de ese 20% es la clase media, y que están concentrados en el Gran Santo Domingo. Sí. Sí, ¿hay programada alguna encuesta para este mes que inicia ahora? Sí, nosotros siempre estamos midiendo diferentes. Todo el que nos contrata, ustedes si quieren nos puede contratar una encuesta y nosotros se la entregamos, no hay ningún inconveniente, no se preocupen por eso. Todo el que quiera contratarnos, nosotros le hacemos sus estudios con la rigurosidad. Le voy a decir algo. Ustedes creen, y mucha gente dan opiniones sobre el tema de las encuestas, ¿ustedes creen que los políticos son estúpidos? O hasta un nivel de estupidez que diga, concho, esta gente me engañaron y lo voy a seguir contratando. O los empresarios, ¿ustedes creen que son estúpidos? Que invierten en encuestas y dicen, me engañaron y lo voy a seguir contratando. No, porque realmente uno le entrega la realidad. Nosotros como empresa, bueno, por lo menos nosotros en Latinoamérica, nos ajustamos a la realidad, lo que es, y nos siguen contratando de todos los partidos, de todos los candidatos, de todos los niveles, de los empresarios con afines a diferentes partidos. ¿Sabe por qué? Porque cuando confían en lo que uno le entrega, y cuando se llega el momento de las elecciones, hay variables que te indican que nosotros hemos pegado los resultados. Yo le puedo mencionar, por ejemplo, las últimas 3 elecciones, 2016, a los dos niveles, 2016 y la del 2019 y la de ahora de marzo. Le puedo mencionar resultados que en nuestra encuesta ha pegado los resultados. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que lo que se ha filtrado a los medios ha sido lo que el cliente quiso.
Pero ellos tienen el dato, por ejemplo, en las primarias del 2019, a nivel de población general, nosotros habíamos obtenido, y ustedes pueden buscar los medios ahí, que Gonzalo iba a tener un 50% y Leonel un 45% de la población general. Pero cuando preguntamos por lo que iban a votar en las primarias del PLD, Gonzalo tenía un 49 y Leonel un 48. Esa información, Rodolfo, que me había contactado en ese momento, sabe que es así. Y así hay un sinnúmero de periodistas que antes de las elecciones nosotros le habíamos pasado la información que estaba cerrado. Independientemente, 5 puntos lo puede mover en cualquier candidato. Lamentablemente es un país clientelista y se puede mover con recursos. Te puedo mencionar las elecciones del 2016, que fuimos junto a Greenberg la empresa que más pegó los resultados. En ese mismo elección del 2016 a nivel municipal se presentó una encuesta nuestra de un levantamiento que hicimos en marzo a nivel de la alcaldía del distrito y que lo presentamos la primera semana de abril. Todo el mundo sabe cómo ganó David Collado aquí, y en ese momento David Collado estaba 20 puntos por debajo en todas las encuestas, y todo el mundo sabe cómo ganó David. Inclusive la semana antes nosotros entregamos resultados donde ya David estaba por encima en esa misma encuestadora. Perdón, ese mismo cliente. Abad, han hecho varias preguntas. La pregunta ofensiva, porque tú tienes un avispero aquí en las redes sociales. La pregunta ofensiva no se van a hacer de que no, que la hizo, que esa encuestadora la hicieron en el gobierno. Señores, o sea, esa pregunta y esas personas no van a participar. Ahora, Manny Méndez dice, Rodolfo, pregúntale cómo los escándalos que ha tenido el gobierno en estos días ha hecho que Gonzalo suba. Buena pregunta, Abad. Buena pregunta. Manny Méndez es tuyo. Yo pudiera darte una percepción personal, pero recuérdate, yo estoy hablando de las encuestas. Estamos hablando de las encuestas. Y lamentablemente la gente habla por su entorno. Recuerda que el 60% de la población es clase baja. La clase baja, lamentablemente, lo que piensa es primero en comer, en su salud y en su comida. Después pensamos en otros temas. Y lamentablemente esa es la población que más está apoyando al candidato, a ese candidato. Entonces tú entiendes que los casos, la corrupción a la gente, los datos que tú tienes, la corrupción a la gente no le importa. A la gente lo que le importa es medicina y comida. En este momento, a la clase baja le interesa más su tema de salud y de su comida. La clase media, que ya tiene resuelto ese tema recuérdate, algo muy importante, todo el que es estudioso ha escuchado de la necesidad de Maslow. ¿Qué es lo primero? Tú primero tratas de vivir, de subsistir, y luego tú piensas. Si tú no comes y no tienes salud, no puedes subsistir. La clase media, que sí tiene un criterio muy diferente, que todo lo critica, y no importa que sea bueno o malo, ya tiene resuelto su tema económico y de salud, por lo menos si se queda en su casa, en estos momentos un seguro, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí ya puede ir a un nivel mayor para criticar y para tomar en consideración estas situaciones en las cuales se ha estado involucrando, se ha estado mencionando sobre temas de corrupción, etcétera. Abad, entonces, según la percepción, según el muestreo del momento, tú piensas que la gente por necesidad, porque piensa con el estómago, como tú dices, no importa que el gobierno se esté desmoronando, va y vota masivamente por Gonzalo. Bueno, si las elecciones hubiesen sido entre el 23 al 24 de abril, que hicimos el levantamiento, los resultados en ese momento es como hubiesen quedado dentro de un margen de error, pudiéramos decir, que es un 3%. Es decir, cualquiera de los dos candidatos hubiese podido subir 3 puntos o bajar 3 puntos. ¿Me entendieron? Cuando las encuestas es una orientación, exactamente, con un margen de error de un 5% y una confiabilidad de un 95%. Esto lo que te indica es que los datos pueden variar en más o menos 3 puntos. Si la encuesta se hubiese hecho en ese momento, pero ya estamos a 1 de mayo, las cosas varían y más en esta situación, el COVID lo ha cambiado todo, nuestro estilo de vida, nuestra pensar. Le puedo asegurar, y como le mencioné inicialmente, que antes de suspender las elecciones del 16 de febrero,
En nuestras encuestas y en muchas otras también que se hacen en diferentes lugares, la oposición iba a obtener aproximadamente un 37 o 38%, entre un 37 y un 40%, y el PLD de las alcaldías, y alcaldías y distritos municipales, que es importante a destacar, y el PLD iba a sacar un 59% entre alcaldías y distritos municipales. Volvimos a medir después del problema, y los resultados fueron totalmente diferentes. Las mismas encuestas que nosotros hicimos, 15 días antes estaba ganando el PLD, 15 días, 20 días después estaba perdiendo, y así fue. Así sucedió. ¿Ustedes creen que si eso no hubiese pasado así, nos hubieran clientes, empresarios estuvieran invirtiendo su dinero en encuestas en este momento? No, no lo estuvieran haciendo. La gente opina y es importante que la gente tenga su opinión sobre las encuestas. Recuérdense que la mayoría de la gente que opina es porque está empoderada y son la clase media. Y eso normalmente se refleja en el Gran Santo Domingo o en Santiago. Pero los demás pueblos no necesariamente es así. Bueno, nosotros no estás diciendo antes del final, que creo que ya estamos terminando. Sí, que tenemos ya a Daniel Pou en contacto para ir a la pausa y regresar con él, pero Abad, tú le decías... Un segundito, mira, Abad, tú estás diciendo que en un momento determinado, cualquier variante podría marcar el rumbo de las elecciones. Bueno, una variante importante como lo que sucedió el 16 de febrero, esa situación pues la gente entendía en ese momento, luego ya después de la auditoría se dio cuenta que no, pero que era el gobierno el culpable y la gente le dio un voto de castigo. En este momento la situación del COVID, que ha llevado la mayoría de las personas, han estado viendo un manejo, según nuestra encuesta, adecuado de la situación de la pandemia. Y no voy a hacer comparaciones con otros países porque eso no lo hicimos en nuestra encuesta, me voy a adherir solamente a lo que preguntamos, y la gente ve valorado positivamente las acciones que ha estado realizando el gobierno, y esas son dos cosas que ha estado sucediendo que han variado el sentimiento del electorado. ¿Eso se puede mantener? Posiblemente sí, posiblemente no, todo va a depender inclusive hasta del mismo manejo que el gobierno le dé a esta situación, y ustedes lo saben. Ustedes mismos lo saben, que ustedes lo han dicho ahí en este mismo canal, que si el gobierno sale bien de esta situación, eso le da ventaja al candidato, el candidato oficialista. Y esas son situaciones en las cuales se va manejando y va dependiendo del día a día. Hasta el momento que nosotros hicimos el levantamiento, esos fueron los resultados. Eso significa que los resultados, o las encuestas, el 5 de julio, los resultados van a ser así. No necesariamente. Pueden variar drásticamente. Inclusive, yo le comento, en este momento, yo creo que existe más posibilidad, más posibilidad de una primera vuelta. En este momento, al día 1 de mayo. Y para cualquiera de los dos. Y ustedes saben por diferentes variables que se han estado rumorando. Bueno, nosotros hemos estado conversando con el licenciado José Abad, quien es el principal ejecutivo de SIC Latinoamérica para la República Dominicana, que ha revolucionado en la opinión pública debido a que es la primera encuesta seria. Por ahí andan muchas encuestas hechas en patio, pero la primera encuesta seria que da a Gonzalo Castillo por encima de Luis Abinader. Nosotros vamos a una pausa. Abad, muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo y de llamarte así de esa manera improvisada y estar para nosotros. Nosotros vamos a una pausa, pero regresamos en breve con el licenciado Daniel Pou, con quien vamos a estar hablando un tema también de seguridad, el tema también que tiene que ver, Daniel Pou, politólogo y especialista en seguridad. Vamos a hablar de todo esto porque tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica, pero ¿qué viene después? Viene una crisis de seguridad ciudadana y eso hay que tenerlo pendiente. Vamos a una pausa, señor director, y regresamos en breve con más en Debates de Ideas. Muchas gracias.